Padre, te damos las gracias porque por fe andamos y no por vista. Señor, muchas gracias porque muchas veces no vemos, pero tú estás obrando. Lo creemos por tus promesas, lo creemos porque tú lo has dicho. Señor, te creemos a ti, Señor, y le creemos a tu palabra, solamente por la palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Nosotros no estábamos ahí cuando tú fuiste crucificado, no estábamos ahí cuando, Señor, moriste en aquella cruz. Lo hemos creído por la locura de la predicación. Lo hemos creído, Señor, por la palabra. Señor, creemos que la Biblia es tu palabra, Señor. Es la palabra de Dios. Es la palabra soplada, inspirada por el Espíritu de Dios. Tu iglesia recibe fe por la predicación, por la palabra de Dios. Recibimos fe, una fe que va en aumento, una fe que complace el corazón de Dios. Recibimos fe por la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, ¿por qué no le dices al Señor en una oración así cortita? Yo recibo fe por tu palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, recibimos fe por el oír la palabra, por el oír tu palabra, Señor. Recibimos fe, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Porque aunque no veamos, Él está obrando. Él está obrando. Muchas gracias. ¿Puedes? Por favor. El día de ayer tuvimos una reunión de hombres aquí en la casa de mi hermano. Estuvo muy suave. No nos reunimos así como para aventar un sermón o algo así, ¿no? Nos reunimos como hombres, hicimos una rueda con una fogata y nos abrimos de capa ahí, ¿verdad? Como hombres, y fue una bendición. Estén atentos los hombres porque quizás el 20 de noviembre o alguna fecha por ahí, a lo mejor antes o poquito después, vamos a tener una reunión de hombres aquí en la congregación, ¿verdad? Ahí así vamos a estar con alabanza y predicación, ¿sale? Entonces, para que estén muy atentos, hicimos un grupo de WhatsApp de los hombres de la iglesia Casa Libertad, se llama Amigos de Jesús. Casi todos los hombres, y si alguien de aquí de la congregación no está anotado ahí en ese grupo, por favor puede acercarse a Heriberto y puede decirle a él, ¿verdad? Para anotarlo ahí, para que todos los eventos o las actividades que tenemos, ahí van a estar saliendo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es solamente un anuncio. Y estén atentos porque vamos a tener una reunión muy suave el mes que viene, primeramente Dios. Le damos gracias a Dios también en esta mañana por aquí nos visita el pastor Ciro y su hijo, ¿verdad? Bienvenido, pastor Ciro, de la iglesia Casa Misericordia de Tijuana, que nos consideramos amigos y muy de cerca hemos estado trabajando. Ellos nos han estado enviando hombres y ellos nos han apoyado bastante, y aquí está también gente allá de su congregación, también allá está Jesús, y necesito poner las luces altas para mirar bien, pero ¿verdad? Luis Alfonso, ¿no? Y Carlos Mario también, Carlos Mario, eso, ¿verdad? ¿Y hay alguien que nos visita aquí por primera vez? ¿Alguien que está aquí por primera vez? ¿No? O se cohíbe un poquito nomás para darle, sí, gente que está por primera vez. Vamos a darles un aplauso. Bienvenidos. ¿De dónde nos visitan? ¿De Ensenada? ¿De Ensenada? De Guadalajara, de Guanatos, ¿verdad? Puro Guanatos, eso, ¿verdad? De Guadalajara.
Pues la familia de Víctor. ¿Dónde está Víctor? ¿Es tu familia? Ayer nos estaba diciendo muy contento que iba a llegar su mamá, ¿verdad? Qué bueno. Abran su Biblia ahí en Marcos, por favor. Marcos capítulo 5. El domingo pasado les compartía yo el propósito de nuestro sufrimiento. Y es un tema que yo creo que nos ayudó a todos, ¿no? Porque todo sufrimiento en un cristiano tiene un propósito. Cuando no somos hijos de Dios, el único propósito que tiene es acercarnos a Dios. Y yo me fijé que cuando estaba el crimen, porque ya bajó el crimen en esta zona, pero cuando estaba el crimen muy fuerte en esta zona y la pandemia, estaba llena la congregación. Estaba llena la congregación. Siempre los conflictos, los problemas, el sufrimiento, algo que nos impulsa a los seres humanos, no debería ser así, pero así es cuando volteamos para arriba, es cuando volteamos a Dios, ¿verdad? Entonces cuando las cosas se calman, muchas veces es cuando nosotros como que nos calmamos con Dios. Y en esta hora yo quiero hablar sobre una fe que va en aumento. Yo creo que tu fe y mi fe debe de ir en aumento, no puede estar siempre en el mismo estándar. Y vamos a mirar una historia aquí, vamos a leer en el capítulo 5, versículo 21. Yo quiero leerles la historia de un hombre que caminó con Jesús en una tragedia, en una situación que él estaba viviendo. Y vamos a mirar algunas cosas ahí. Dice en el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo no era cualquier persona, Jairo era un principal, dice que era un líder de la sinagoga. Era un hombre que hasta cierto punto él conocía a Dios, conocía la ley de Dios, era un hombre que servía a Dios. Ese era Jairo, ¿verdad? Y él se postra a Jesús y dice en el versículo 23, dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Tenía un problema en casa, alguien que estaba enfermo, era su hija, estaba agonizando. La palabra agonizando significa a punto de morir, a punto de estar en el punto final, pero no era el punto final, era la coma de Dios. Y dice: y ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dame la gracia, ayúdame, Señor, para hablar tu palabra a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Jairo tenía un problema en su casa. Alguien estaba agonizando. Yo no sé si hay alguien ahorita aquí en la congre que está agonizando. Puede estar agonizando quizás tu fe. Puede estar agonizando quizás tus finanzas. Puede estar agonizando tu matrimonio. Yo no sé qué es lo que está agonizando, pero cuando algo está agonizando o alguien está agonizando, en los nuestros necesitamos fe en Jesús. Este hombre quizás no era un discípulo de Jesús, no estaba con él, era un líder de la sinagoga, pero dice que fue a Jesús. Quizás él oyó de hablar de Jesús y sabía que Jesús tenía la respuesta, que Jesús tenía la solución. Yo no sé qué es lo que puede estar agonizando en tu vida, pero hay veces que nosotros venimos a la congregación porque algo está agonizando en nuestra vida. Quizás está agonizando tu trabajo, quizás está agonizando tu cuerpo, quizás, no sé, ¿verdad? Pero alguien estaba agonizando en la casa de Jairo, un hombre que servía a Dios, un hombre que no andaba de ratero, un hombre que no andaba de malandrín, un hombre que no era narcotraficante, un hombre que no andaba asaltando, un hombre que no andaba defraudando, un hombre que servía en la sinagoga, un hombre que tenía un servicio público, un hombre que servía a Dios en la sinagoga, tenía un problema en casa. Anoche me gustó la reunión de los varones porque todos nos abrimos y cada quien hablamos de las broncas por las que hemos estado pasando, porque ¿quién no pasa problemas? No predicamos un evangelio para de sufrir, predicamos un evangelio de fe, ¿verdad? Pero que también atravesamos por situaciones difíciles. Esta situación de la pandemia ha probado la fe de muchos de nosotros, a muchos de nosotros. Hace rato platicaba yo con alguien de aquí de la congregación y le platicaba lo que hemos estado pasando con Maggie por meses. Me decía, ya es casi el año. Y sí, hemos pasado situaciones difíciles, pero hemos mirado también la mano de Dios. Entonces la Biblia dice que después de que Jairo le clamó a Jesús, el versículo 24 dice, fue pues con él. Me llama la atención, el versículo 24 dice, fue pues con él. Empieza a caminar Jairo con Jesús, empiezan a caminar juntos. Dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mi hermano la otra vez decía que caminar con Jesús muchas veces es caminar en una presión. Hay veces que hay presión. Jairo y Jesús iban caminando y había una presión, había gente y su fe estaba bajo una presión de este hombre, ¿verdad? Entonces, Jairo, yo creo que él como hombre de Dios, yo creo que él oraba por su hija. Yo creo que todos oramos por los nuestros, por nuestra familia. Y una de las cosas que yo quiero mencionar es que quiero hablar de 3 niveles de fe que tú y yo debemos de aprender a vivirlas. El primer nivel de fe es cuando tú y yo oramos muchas veces por protección. Es el primer nivel de fe. Oramos por protección. Cuando tú sales a la carretera, tú y yo oramos por protección. Casi siempre nos subimos al carro y Señor, protégenos, que no se ponche el carro, que no pase un accidente, que no se descomponga el carro, y oramos por protección. Señor, te pido por mi familia que tú los protejas, Señor, que pongas un cerco alrededor de ellos y que los protejas. Señor, te ruego por mis hijos que no les pase nada, Señor, que sean protegidos de la pandemia, que sean protegidos de la gripa, que sean protegidos de esto, de lo otro. Esa es la fe en el primer nivel, cuando tú y yo, casi la mayoría de nosotros oramos siempre pidiendo este tipo de cosas. Nadie queremos broncas, nadie queremos un problema, nadie queremos.
Yo he orado, una vez íbamos a predicar a la cárcel y me acuerdo que oramos, un amigo y yo, que íbamos a la prisión a llevar comida y a predicar, y oramos. Me acuerdo que este hombre era muy fogoso, el que andaba conmigo, Julio, ustedes lo conocen, se pone rojo, ¿verdad?, cuando ora, y él hizo una oración de fuego, así, ¿verdad?, Señor, y casi bajaba el cielo, sentía yo el cielo en la tierra cuando este hombre estaba orando por protección. Y me acuerdo que íbamos llegando a Tecate y se nos sale la llanta del carro. De hecho, él me iba elogiando y dice, qué bueno está tu carro, porque yo traía un pickup oldie, un pickup clásico. Y él me empieza a elogiar, me dice, oye, está buena tu troca. Oh, sí, yo, ¿verdad? Hasta me creí mucho ahí un rato, ¿no? Porque dije yo, no, sí, el pickup no se descompone. Y en cuanto le voy contestando, que voy mirando la llanta atrás, me rebasó con todo y el eje. Y el pickup ahí lleva un chispero y bueno, fue una tragedia. Pero en esa tragedia miramos la mano de Dios. O sea, muchas veces nosotros oramos por protección y no está mal que oremos por protección. Hay veces, escucha esto, hay veces que nosotros oramos por cosas que Dios no las responde. Alguien dijo que llegará el día en que tú y yo vamos a darle gracias a Dios por las oraciones que Dios no nos contestó, que por las que sí nos contestó. Que si Dios nos contestara todas las oraciones, porque muchas veces tú y yo no pedimos bien, muchas veces nosotros, no estoy diciendo que orar por tu familia, orar cuando sales en el carro, no digo que están malas oraciones, pero muchas veces son oraciones caprichosas, oraciones egoístas que se tratan solamente de mí y se tratan de nosotros, y muchas veces no debe ser así, y muchas veces Dios no nos va a responder ciertas oraciones. Hay una leyenda de un hombre llamado Frida, era un rey y tenía un dios, su dios se llamaba Dionisio. Y este hombre tenía un dios falso, es una leyenda. El rey Frida le encantaba el oro, era avaro. Y le dijo al dios Dionisio, le dijo, concédeme una petición. Su dios le dijo, ¿qué petición quieres? Que todo lo que toque en mis manos se convierta en oro, dice, porque amo el oro. Y su dios falso le otorgó la petición. A las pocas semanas este hombre estaba solo, se estaba muriendo de hambre. Cuando él saludaba a su familia, los tocaba, se convertían en oro. Cuando él tocaba la comida, se convertía en oro. Porque muchas peticiones no nos van a servir de mucho. Muchas peticiones no están centradas como Dios quiere que tú y yo pidamos. La Biblia nos enseña a ti y a mí a orar correctamente. La Biblia a ti y a mí nos enseña muchas veces cuando Dios, muchas veces nosotros oramos siempre, protege a mi esposa, protege nuestro matrimonio, pero hay veces que vienen situaciones. Yo creo que Jairo estuvo orando por su hija todos los días, oraba por protección y de repente, ¡tras!, viene una enfermedad sobre su hija y está agonizando, está a punto de morir. Y dice Jairo, ¿qué está pasando? Dios no me contestó, estoy pidiendo por protección. No significa, hay veces que gente tiene una fe equivocada, que si a alguien le pasa algo malo, es que no estás orando. Y puede suceder eso, pero no siempre es así. En la Biblia vamos a encontrar a Job, un hombre que oraba a Dios, un hombre que tenía devoción con Dios y le vino una tragedia. Y lo vamos a mirar, y eso seguido. La oración del segundo nivel es cuando viene la tragedia, ya no, se rompió la protección, viene la tragedia porque es la voluntad de Dios muchas veces, y escucha esto, muchas veces viene la tragedia, pero la fe en segundo nivel es cuando tú y yo oramos por sanidad, que alguien enfermó. Es orando para que Dios traiga restauración de un problema que ya se llevó a cabo, un problema que golpeó tu vida, un problema que golpeó tu matrimonio, un problema que golpeó a tus hijos, un problema que golpeó tus finanzas. Entonces ahí oramos nosotros por una intervención de Dios, no de protección, sino de restauración. O sea, una oración, sácame de esto. O sea, una oración, sácame del hoyo. Era la oración de Jairo.
Señor, mi hija está agonizando. O sea, es una oración de segundo nivel. Levántame, Señor, restáurame. La oración de primer nivel: Señor, protege a mi esposa. Pero una vez que ella está delicada de salud, Señor, sánala. Una oración de segundo nivel. La del tercer nivel es cuando Dios nos pone en espera. Es cuando Dios no hace las cosas en el tiempo que nosotros deseamos. Muchas veces nosotros, si tú y yo no aprendemos a esperar en Dios, le vamos a tronar los dedos a Dios. Repito, si tú y yo no aprendemos a esperar en Dios, le vamos a tronar los dedos a Dios. Jairo pasa una situación y quiero leerlo. Cuando va Jairo caminando con Jesús y bajo presión va una multitud de gente. Y dice la Biblia en esa historia, me gusta esta historia, está rara esta historia porque empieza la historia con Jairo y luego se atraviesa la historia de una mujer. Y luego continúa la historia de Jairo. Como que Jairo lo pone en pausa y el Señor le dice: espérate poquito, aquí hay una mujer que tiene 12 años sufriendo. Y la atiende Jesús. La Biblia dice que la mujer toca el manto y corre, le hace pis y corre. Y el Señor: hey, ¿quién me tocó? Y después viene la mujer por enfrente, temblando, y le dice: Señor, yo soy. Y el Señor le dice: es que ibas incompleta, yo te quiero bendecir bien. Y el Señor está dialogando con esta mujer. Jairo, escucha esto, estaba pasando una situación en su hogar de carácter urgente. Para él urgía que Jesús llegara rápido a su casa. Su hija se estaba muriendo, su hija estaba agonizando, estaba a punto del punto final de Dios. Estaba súper desesperado. Yo creo que Jairo le decía: Señor, pues vamos a correr, vamos a trotar para llegar rápido a mi casa. Y Jesús se detiene a atender la situación de una mujer. Jesús pone en espera a Jairo. El versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahí está Jesús con esta mujer. La mujer se postró. Jesús deja de caminar, deja de avanzar para ir a la casa de Jairo, y Jairo está allí desesperado. Cuando Dios nos pone en espera a ti y a mí, parece que Dios nos está dando las espaldas. Quiero que por favor, ven Christopher, por favor, ayúdame aquí. Párate aquí. Sonríele al pueblo. Bájatela de esa. Sonríele. Este muchacho es el mesero del comedor, ¿verdad? Y el milusos de todo, ¿verdad? Entonces, Jesús está tratando con la mujer. Aquí está Jairo. Y Jesús está bendiciendo a la mujer. Y muchas veces cuando tú y yo nos surge algo y estamos esperando en Dios y estamos desesperados y queremos que Dios haga la obra, y muchas veces Dios nos pone en una pausa. La fe del tercer nivel es la fe cuando Dios nos pone en espera. Podemos mirar el ejemplo de Abraham y Sara. Les promete un hijo. No fue al día siguiente que se embaraza Sara. Pasaron años. La fe de David. La fe de David no fue de noche a la mañana que es rey. El rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo. El Salmo 40, David dice: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del hoyo de la desesperación. Quiere decir que David también pasó por momentos de desesperación. ¿Dónde ellos se fortalecieron en su fe? ¿Dónde es donde su fe se eleva? ¿Dónde es donde su fe va en aumento? En los momentos donde Dios nos pone una pausa y nos pone en espera. Y muchas veces cuando nos pone en espera, como el canto, parece que Dios no está obrando, pero sí está obrando. Jesús está atendiendo a la mujer. Jairo piensa que Jesús le está dando la espalda.
Pero no es que Dios te está dando la espalda. ¿Sabes? Cuando Dios nos pone en espera, muchas veces nos pasa como Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan? Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Juan el Bautista, un hombre que había bautizado a Jesús. En el capítulo 11 de Mateo, Juan el Bautista llega a la cárcel, cae a la cárcel. Y la Biblia dice que cuando está en la cárcel, él se da cuenta que Jesús está alrededor de la cárcel, haciendo milagros, bendiciendo a otros, pero nunca visita a Juan el Bautista, ni una coca, ni una torta por ser su primo, por ser el hombre que lo bautizó. Pero la fe de Juan el Bautista está siendo sacudida en la cárcel. Es más, vienen unos discípulos de él y él les pregunta, él les dice, díganle a este hombre que si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Porque su fe fue sacudida en el tercer nivel, cuando tú y yo estamos en la espera, cuando Dios no hace la obra, cuando nosotros estamos desesperados, Señor, haz la obra. Es cuando nuestra fe se puede elevar, la fe de Job. Job también estuvo en espera. Daniel estuvo en espera del cautiverio también. Tú y yo podemos mirar en Daniel una fe inquebrantable, un hombre que le creía a Dios. Y no solamente él, sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran hombres que le creían a Dios. ¿En dónde? En la espera. 3 reinados vivió Daniel, si no me equivoco. No sé si no recuerdo si fueron 4 o 3, pero mínimo 3 reinados vivió Daniel en el cautiverio de Babilonia. Quizás era un amigo de Esther y de todos ellos, ¿verdad? Pero Daniel estuvo ahí por mucho tiempo, toda una vida en el cautiverio de Babilonia, esperando la liberación. Nunca te agüites cuando Dios te pone en espera. Yo estaba pensando y estaba leyendo esto, que cuando Jesús está bendiciendo a esta mujer, Jairo se siente como que Jesús le está dando la espalda. Muchas veces cuando estamos en espera miramos que Dios está bendiciendo a otros y no a nosotros. Hace poco una mujer de la iglesia me decía, y cuánto hombre transformado, decía. Cuánto hombre transformado. Después otra persona me decía, miro que Dios está trabajando en muchas familias, pero en mi familia no veo que Dios esté trabajando. Parece que Dios no está trabajando, pero sí está trabajando. Muchas veces tú y yo estamos pidiendo para que Dios resuelva nuestras finanzas y miramos que aquel Dios lo está prosperando, miramos que aquel está sanando, miramos que aquel abrió un ministerio, miramos que aquel Dios le está abriendo puertas y miramos que nosotros no. Cuando Dios nos pone en espera y Jesús está bendiciendo a esta mujer y Jairo puede decir, ¿y a mí cuándo? Ahora Jesús está usando el testimonio de la mujer del flujo de sangre porque necesita pulirle la fe a Jairo. Muchas veces, para que Dios haga algo en nuestra casa, no es la fe que se necesita para que Dios haga algo en otros. Yo no sé por qué, pero para que Dios obre en nuestra familia, como que se requiere más fe en nuestra casa. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Hay veces como que a veces es mejor que alguien venga y ore por mi esposa que yo mismo. Hay veces que cuando está pasando algo en el hogar, hay veces que se requiere más fe. Jesús, sabio, inteligente. Jairo no trae mucha fe. Va caminando conmigo, no trae mucha fe como para que su hija sea sana. Le voy a pulir la fe con el testimonio de la mujer del flujo de sangre. Que él mire cómo yo sano a esta mujer para que la fe de él pueda tener más brillo, pueda elevarse un poquito más. Dios muchas veces va a bendecir a otras personas y no es porque Jesús te esté dando la espalda, no es porque Dios te ponga en espera para martirizarte, sino para procesar tu fe. En el nombre de Jesús, escucha esto, cuando Dios no obra en tu vida, Dios está puliendo tu fe. No te agüites ni te ardas de envidia cuando Dios está obrando en otros. Cuando Dios está obrando en otros, agárralo de este punto. Dios está puliendo tu fe, haciendo milagros en otras personas.
Y eso es lo que Jesús está haciendo con Jairo, le está puliendo la fe. Ahora en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús está hablando con la mujer. Ahí está Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Escucha esto, Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces cuando Jesús está hablando, también habla el diablo. Muchas veces mientras Jesús habla, van a quererse meter las malas noticias. Las malas noticias son los bomberos del diablo que quieren apagar el fuego de tu fe y de mi fe. Ten cuidado con las malas noticias. Hubo un hombre de mucha fe, de los hombres de la historia de la fe. Deja ver si puedo mencionar su nombre. Este hombre se llamó Smith Wigglesworth. No sé si es correcto como lo estoy mencionando, pero era un hombre de fe. Este hombre sanaba a los enfermos, los golpeaba y sanaban. Él levantaba a los hombres de la silla de ruedas, los levantaba y los dejaba caer y así sanaban. La gente en los estadios le decían: ¿cómo eres bruto? Lo vas a matar. Pero se levantaban caminando. Era un hombre que Dios lo usaba de una manera bien diferente a lo demás. Este hombre sanaba a los enfermos, los golpeaba y sanaban. Este hombre tenía un discípulo y él estaba en su casa en una ocasión, en una mañana, y llegó uno de sus discípulos. Llegó a visitarlo en la mañana y cuando quiso entrar a la casa, Smith le mira a su discípulo el periódico en la mano y él le dijo esto, dice: deja el periódico afuera. Le dijo: ¿por qué? Deja el periódico afuera, dice, en mi casa no entran malas noticias, dice. Porque las malas noticias son un enemigo de la fe. Este hombre, su fe se está elevando. Está en el tercer nivel. Este hombre, su fe se está fortaleciendo, la fe de Jairo. Pero cuando Jesús está hablando, Jairo está escuchando a Jesús y de repente le llega la voz de otra parte y le dicen: hey, deja de molestar al maestro, tu hija ya se murió. La vez pasada yo les decía del punto final y del coma de Dios. Le están diciendo: hey, a tu hija Dios ya le puso el punto final. Olvídate de ese asunto, tu hija ha muerto. Las malas noticias. Ten cuidado con las malas noticias. Cuando llega alguien a la casa y con malas noticias, yo la quiero sacar de la casa. No permitas en tu casa malas noticias. Está bien, checa las noticias de vez en cuando, así para que te des cuenta cómo están sucediendo las cosas. No digo que te vayas al extremo y que no veas malas noticias. Date cuenta de las malas noticias, pero tienes que escuchar más la buena noticia que las malas noticias. Porque las malas noticias son un enemigo de la fe. Se contamina la fe. Se contamina. En una ocasión teníamos un arroz aquí en el centro. Y lo estábamos mirando el arroz así para pasarlo a la cocina para que cocinaran. Y adentro del arroz había unos chocolatitos chiquitos así. Y alguien dijo: este arroz no sirve, está contaminado. Y yo, pues como director de centro y buen administrador, pues nomás sacamos los 7 chocolatitos y nos comemos el arroz. No pasa nada. Pero alguien dijo por ahí, que es mejor administradora que yo: no, todo el arroz está contaminado. La fe también se puede contaminar. La fe también se puede contaminar con las malas noticias. Y eso es lo que le dicen a Jairo. Versículo 36. Versículo 36. Él está en el tercer nivel de su fe. Lo pone en espera y luego escucha las malas noticias, las negativas. Pero cuando vienen esos hombres y le dicen esas palabras
escucha esto, cuando le vienen y le dicen las malas noticias a Jairo, Jesús rápidamente, yo así lo vislumbro en este versículo, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, Jesús sabe, escucha cuando tú estás recibiendo malas noticias. Jesús se da cuenta cuando tú y yo escuchamos la voz del diablo. Ha habido gente en la congregación que están escuchando la predicación y les viene una voz y se salen por la puerta. Esa no es la voz de Dios. Hay gente que se ha levantado en media predicación y se salen. Les llega un pensamiento, es una voz diabólica, endemoniada, que saca a la gente para que tú y yo no escuchemos, porque la fe se fortalece, como decíamos al principio, la fe se eleva, la fe se nutre por escuchar la buena noticia del evangelio. Ahí es donde se nutre. Entonces, cuando a Jairo le llegan las malas noticias, Jesús está hablando con la mujer y Jesús hace esto, le dice: no temas, cree solamente. Te puedes sentar. No temas, cree solamente. El segundo enemigo de la fe, y esto también contamina la fe, es el miedo. En cuanto a Jairo le llegan las malas noticias, le agarra un miedo, le agarra un pánico. Como yo recuerdo cuando empezó la pandemia, en una ocasión yo fui a Soriana y andaba la gente acelerada, parecían hormigas. Y como yo no soy mucho de noticias, pues no andaba tan asustado. Me asustó más la gente que las malas noticias. Unos comprando papel sanitario como si trajeran diarrea. Y gente comprando comida. Dije yo, ¿tendrán un orfanato o qué? Cuando recién empezó todo esto, tú mirabas a los carros, a la gente, y la gente con cara de susto y todo eso. Y el miedo muchas veces se ha querido meter en la iglesia, el miedo se ha querido meter en los cristianos, el miedo se ha querido meter en los usuarios que llegan al centro. ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con lo otro? El miedo quiere apoderarse de nosotros, el miedo. Y cuando Jesús escucha eso, le dice lo primero que le dice Jesús: no tengas miedo, le dijo, cree solamente. Esa palabra cree solamente le está diciendo una fe pura, una fe fuerte, una fe que se eleva por encima de las circunstancias. Hablaba con mi esposa en la mañana, le decía yo, muchas veces la fe cuando empieza a elevarse es como el avión. Tú vas arriba del avión y cuando se está elevando el avión, la gente, tú miras que nadie se duerme en ese ratito. La gente hasta se agarra del respaldo, le dejan las greñas al que va enfrente, si es que tiene. Conmigo no hay esa falla, ¿verdad? Pero se agarran del respaldo, y la gente se paniquea y hay unos aviones que como que se sacuden, como que están un poco viejos, y se sacude el avión y se sacude. Y en la elevada del avión se siente el avión como que se siente feo y a la gente le da miedo. Pero ¿qué pasa cuando el avión ya se eleva y se endereza el avión arriba? Y tú puedes mirar las nubes abajo de ti, y abajo de las nubes hay una tormenta, pero tu fe se eleva, así como el avión. Muchas veces vamos a sentir miedo, muchas veces vamos a sentir temor. Es donde la gente a veces se desanima y a veces como que pensamos que venimos a Cristo y Él va a llegar como con una varita mágica y ¡tin! Para de sufrir, ya no más. No, vamos a pasar situaciones y Dios va a fortalecer y va a elevar nuestra fe en la espera. Los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Volarán, dice, como las águilas. Eso es lo que dice la Biblia. Definición del miedo es creerle al diablo y a sus mentiras. Unos expertos en los Estados Unidos, hace muchos años, estaban estudiando el miedo de la gente. Siempre la gente tenemos un miedo al sufrimiento, un miedo a la muerte, un miedo a las tragedias, un miedo a los accidentes y un miedo a todo. Y esos expertos, ellos estudiaron el cerebro, que el ser humano, ¿por qué le daba miedo? Y ellos descubrieron que el ser humano solamente nace con 2 miedos, y esto es por consecuencia del pecado de Adán y Eva. 2 miedos nada más. Cuando un niño nace, como Victoria que acaba de nacer,
que todavía no llega aquí a la congregación, ¿verdad? Pero victoria, Dios nos dio la victoria con victoria, ¿verdad? Y es una fe que nos da victoria, ¿verdad? Pero nace un ser humano, nace solamente con dos miedos. Miedo a los ruidos fuertes, como el otro día que estábamos en el Indio y que tronaba, que hasta la luz se fue, y tronaba, y esos tronidos, ¿verdad? Que Dios te bendiga, pero te da como ruidos fuertes. El ser humano nace con el miedo a los ruidos fuertes. El ser humano nace con el miedo de no caerse. Un niño tú lo pones en un lugar y el niño rápido va a tener miedo a caerse porque el ser humano solamente, según ellos, nace el ser humano solamente con dos miedos. Pero una persona adulto, más o menos unos 30 años, ya tiene más o menos 2000 miedos. El ser humano. ¿De dónde salieron esos 2000 miedos? Son aprendidos en la vida. Por ejemplo, tú vas caminando por una calle y te dice alguien: oh, por esa calle asustan. Tú no vas a pasar por ahí. No, en esa casa espantan. Un día un señor iba por una calle por aquí en Cerro Azul y me dice: ¿cómo está la violencia? Y dije: no, pues ahí en esa calle asesinaron a un muchacho la semana pasada. Él le dio la vuelta. Porque los miedos son aprendidos en la vida. La misma gente los mete. El diablo muchas veces va a usar gente para meternos miedo a nosotros. Yo recuerdo cuando recién íbamos a empezar en el centro. No sé por qué, yo experimenté dos miedos cuando íbamos llegando a Islas Marías en el 95, un viaje misionero. Eso no les he platicado, pero cuando íbamos llegando a las Islas Marías yo no le dije a nadie, pero me quiso agarrar un miedo por la gente que había ahí. Cuando íbamos a abrir el centro de rehabilitación, yo no estuve en un centro de rehabilitación, pero cuando íbamos a abrir el centro, a mí me agarra un miedo, ni siquiera se lo digo a mi esposa, pero me quiere agarrar un miedo. Quizás vino alguien y me dijo algo, porque sí venía gente y me decía: oye, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Cristianos. ¿Y si pasa lo otro? ¿Cómo vas a meter a tu esposa aquí? Y piensa bien lo que vas a hacer. Y Y el caso es que cuando se va a abrir el centro, me quiere agarrar un miedo. Leo Ezequiel capítulo 3 y ese versículo me infunde aliento, me infunde ánimo. Dice: no les tengas miedo. Dice: pon tu rostro como un pedernal, dice. No les tengas miedo y háblales, dice. Te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Cuando Dios le habla a Ezequiel. Y ese texto, esa palabra a mí me infunde aliento. Siempre la palabra va a derribar el miedo en el nombre de Jesús. El miedo es lo opuesto a la fe y siempre va a querer paralizar nuestra fe. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y por último, yo quiero hablar sobre esos tres enemigos de la fe que van a querer muchas veces detener tu fe, detener mi fe, que se eleve al tercer nivel o que se eleve por encima de las circunstancias. Y esos enemigos van a querer venir a apagar nuestra fe. Jesús le dijo: cree solamente. Esa palabra entra en el espíritu de Jairo y él puede seguir adelante. El miedo, escucha esto, el miedo produce derrotas, pero la fe produce victorias. La fe en Cristo. Versículo 37. Yo iba a hablar de otra cosa, pero en toda la semana Dios me ha estado moviendo a hablar de la fe. Yo le decía a mi esposa: no está de más hablar de la fe. Yo creo que nunca está de más hablar de la fe. Tú y yo necesitamos fe. Estaba en el rancho y fui a predicar con los muchachos. Les hablé de la fe. El siguiente día hablo de la fe. El jueves en el discipulado hablo de la fe. Y ahorita hablo de la fe. Una palabra de 2 letras, sencilla, simple, la palabra fe. Fe.
Es lo que necesitamos tú y yo. Nos decía Bernardo la otra vez, el pastor Bernardo, que los héroes de la fe, todos los hombres eran diferentes. Me gustó lo que él dijo. Todos eran diferentes. Todos. Rahab, Gedeón, David, Sansón, Abraham, Jacob, Moisés. Todos eran diferentes. Jefté, todos eran diferentes, pero había algo en común. Y alcanzaron renombre en Hebreos 11, los héroes de la fe. Les compartía en el rancho Hebreos 11 y les decía, si Hebreos 11 no viniera en la Biblia estuviera totalmente incompleta. Hebreos 11. ¿Cuántos versículos vienen en Hebreos 11? 40 versículos. El número 40 significa cambio, transformación en la Biblia. Te recomiendo que leas Hebreos 11. Hombres que agradaron el corazón de Dios, hombres que, voy a decir esto, muchas veces el creerle a Dios, escucha bien lo que te voy a decir. Hay veces que para la gente vamos a mirarnos como mensos. Imagínate Noé cuando estaba construyendo el arca. No había agua. Y él estaba construyendo el arca. Los historiadores dicen que la gente se burlaba de Noé. Abraham iba obedeciendo un llamado y Sara, me imagino que le preguntaba, ¿y a dónde vamos, Abraham? No sé. La Biblia dice que él obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Eso es fe. Muchas veces nos vamos a mirar como tontos. Pero esa es la fe. Cuando esos hombres le dicen, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando miraron que Jairo no se despega de Jesús y decían, ya olvídate. Ay, ¿cómo eres? Tu hija ya falleció. Y Jairo, no, yo voy a caminar con Jesús. Y yo me voy a esperar. Y yo voy a caminar con Él. Y te digo esto porque en una ocasión estaba yo en una tienda comprando una gorra en Tecate. Compré una gorra y la gorra me costó, me acuerdo que $4.50, pero en pesos. Y yo pagué con un billete de $5. Y la muchacha cuando me da el cambio como si le hubiera pagado con un billete de $50. Y estaba mi mamá conmigo ese día. Y yo le dije a la muchacha, le pagué con un billete a $5, no era de a 50. Ay, le hace la muchacha así y regresa a la caja. Y regresa el dinero y nomás me regresa 2 coras. Y cuando yo llego a la casa, íbamos platicando mi mamá y yo, y me dice, oye Héctor, ¿hiciste esto? Sí, le digo, pues hubiera sido en otro tiempo, pues yo no digo nada, pero soy un hijo de Dios. Y luego me dice mi mamá, bien zorra mi mamá, me dice, y veo que no traes mucha gasolina. O sea, y ahí yo hubiera llenado el tanque. Y llegamos a la casa y estaban mis hermanos ahí, drogados ellos en la casa. Y llegamos a la casa y mi mamá de volada les platicó a mis hermanos lo que yo acababa de hacer. ¿Sabes qué contestaron mis hermanos? Menso, me dijeron. Menso. Si te ve alguien incrédulo echando tu diezmo al sobre, alguien te podrá decir mensa o menso. Pareces, no eres. Parezco, no soy. Para el mundo muchas veces vamos a parecer eso. A los muchachos del centro, joven, ¿aquí te vas a quedar en el centro? Menso. Vas a desperdiciar tu juventud. Pero son jóvenes que le creyeron a Dios. Hey, te vamos a pagar overtime, horas extras, el domingo. No, yo voy a la congregación. Mira, le van a decir menso. Hay veces. Pero Jairo está caminando con Jesús.
Yo termino con esto. Y no permitió que le siguiese nadie, verso 37, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús aquí le da una lección a Jairo. Solamente lleva a 3 de sus discípulos. Solamente detiene a todo el convoy, toda la gente que viene ahí atrás de él, los detiene y le dice: tú y tú, nada más conmigo. Vente, Jairo, vamos a tu casa. Y empiezan a caminar. Jesús le está dando una lección a Jairo, porque su fe se está elevando. Su fe es una fe viva, es una fe radical, es una fe que camina con Jesús, es una fe que es pulida y es elevada en la espera. Y ahí va caminando Jairo con Jesús, y escucha esto, y Jesús le está dando una enseñanza a Jairo, le está diciendo: fíjate con quién caminas. Fíjate con quién caminas. ¿Quiénes son tus compañías? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes convives? ¿Qué es lo que escuchas? La mayoría de los miedos empiezan por lo que escuchas. 3 solamente. 3 discípulos caminaron con Jesús y Jairo, y enseñándole: ¿sabes qué? Júntate con gente como ellos. Hay 3 pasajes donde solamente estos 3 discípulos van con Jesús. A ver si alguien me recuerda. En el monte de la transfiguración, los que caminan con Jairo, y en el Getsemaní, solamente ellos 3 están caminando con Jairo y con Jesús. ¿Con quién caminas? ¿Con quién convives más? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son tus amigos? La Biblia dice en Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Con quiénes convives? ¿De dónde recibes tu fe? Y Jesús detiene a toda la gente y solamente se lleva 3 hombres de fe. 3 hombres que iban a ser las columnas de la iglesia, 3 hombres que eran pilares, 3 hombres de fe. La Biblia dice, para no hacerte largo este asunto, la Biblia dice que cuando llegan a la casa de Jairo, Jesús llega y levanta a la hija que estaba agonizando. No estaba muerta. Los demonios que le estaban diciendo: no molestes más al maestro, eran unos mentirosos. La niña fue levantada. Llegó Jesús, el autor de la vida, y restauró y levantó lo que estaba agonizando. Pero Jairo nunca se desanima. Él deja que su fe se eleve por encima de las circunstancias, y él mira el milagro resuelto en su casa, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero que seamos muy honestos, y aquellos que creen que Dios los ha puesto en espera, levanten su mano. Levanten su mano, que Dios te ha puesto en la espera. No has recibido una respuesta apresurada que tú quieres. En el nombre de Jesús, en esa espera, tu fe va a brillar. Tu fe se eleva en el nombre de Jesús. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Una fe que va en aumento es una fe que primero se postra a Jesús y enseguida camina con Jesús. Pero de repente
Jesús nos puede poner en espera y tú vas a sentir y vas a creer que Jesús te está dando la espalda, pero no te está dando la espalda. Vas a mirar que Jesús está sanando a otros, está bendiciendo a otros, está abriendo otras puertas a otros, está haciendo milagros en otros, está progresando a otros, está levantando a otros. Y quizás tú no lo ves en tu hogar, no lo ves en tu casa, pero es Dios levantando tu fe, preparando tu fe para lo que tú esperas, para lo que tú estás creyéndole a Dios que Él va a hacer en tu casa, y Él lo va a hacer. Solamente Jesús estaba levantando la fe de Jairo, un hombre que perseveró, un hombre que caminó con Jesús. Aunque Jesús se detiene, siente que le da la espalda, como que no está haciendo nada, pero Jesús tenía el control de su casa. ¿Qué situación está agonizando en tu casa? ¿Qué situación estás pasando en tu matrimonio? Deja que Jesús llegue, deja que Jesús pula tu fe. No te desesperes, no te desesperes. El hombre y la mujer que no aprendemos a esperar en Dios, le vamos a tronar los dedos a Dios. Recuerda que Dios te tuvo paciencia a ti, Dios me tuvo paciencia a mí. Él no nos salvó cuando llegó el evangelio, luego nos tuvo paciencia. ¿Quiénes somos tú y yo para tronarle los dedos a Dios? Todo tiene su tiempo y Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Aprende a esperar en Dios. David dijo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre roca firme. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y confiarán y temerán en Jehová. En el nombre de Jesús, tu fe se eleva en el nombre de Jesús. Al escuchar el evangelio, tu fe crece, tu fe aumenta, tu fe, Dios le saca brillo mirando testimonios de otras personas. No pierdas de vista los testimonios en otras personas, porque es Jesús puliendo tu fe para hacer el milagro que tú estás esperando. En el nombre de Jesús.